vamos a estar basando este mensaje. Pero en la pantalla solamente vamos a estar leyendo del 67 al 69. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que sea bendita para siempre. Habla en nuestras vidas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomarse asiento. En esta ocasión el tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente: los pasos para hacer una decisión correcta. ¿Usted cree que las decisiones son importantes en la vida, hacer buenas decisiones? Amén. Cualquier decisión que hagamos trae consecuencias, tanto malas como buenas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto envueltos en cosechar malos resultados cuando hemos hecho una mala decisión? Yo creo que todos. Amén. Todos hemos hecho malas decisiones. Y hay consecuencias. Tarde que temprano hay consecuencias. Excepto que la misericordia de Dios intervenga y pare esas consecuencias. Pero siempre lo que se siembra, se cosecha. Por eso es importante poner atención que en la Biblia se nos muestra estos ejemplos. Y vamos a conocer 3 pasos que nos van a ayudar a poder hacer una decisión correcta. No sé si los abarquemos todos, va a depender mucho de cómo nos vamos desenvolviendo en el mensaje. Pero el primer paso que quiero yo compartir con ustedes es el siguiente: escuchar con obediencia la palabra de Dios. Porque miren, los versículos 6 y 2, 60 al 62, miramos el rechazo que tuvieron esta gente de la palabra de Dios. Dice el versículo 60: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Recordemos que esta es la continuación de la historia de la alimentación de los 5,000 hombres, más mujeres y niños. Hace 8 días hablamos sobre eso. ¿Se acuerda de aquel niño que tenía cuántos panes? 5 panes. ¿Y cuántos pececillos? 2. Jesús hizo el milagro de multiplicación. Todos se saciaron y sobraron aún varias canastas. Pues de ahí Jesús los exhorta. Jesús les llama la atención. Porque esta gente solamente seguían a Jesús por conveniencia, por ver los milagros y porque los alimentaba de gratis. Imagínense, vacaciones con gastos pagados. Puede imaginarse en aquel entonces, usted trabaja todo el tiempo y de repente anda Jesús y usted va a seguirlo. Y no se tiene que preocupar porque en aquellos entonces la gente estaba acostumbrada a dormir donde fuese. Y luego te dan comida gratis. Pues qué bien, qué maravilloso. Entonces Jesús los confronta y les dice: ustedes me siguen por interés, por conveniencia, por lo que yo les he alimentado. Entonces cuando ellos oyen esto, por eso dice, y al oírlas, o sea, la reprensión, la exhortación que reciben de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Imagínense, dura, porque les dijo que eran unos convenencieros. ¿Es dura esa palabra? En cierta manera. Si alguien le dice a usted: usted es un convenenciero, ¿cómo lo va a tomar? Un interesado, una interesada. Pues sí, es fuerte, pero era la realidad de estas personas. Por lo tanto, dice que estos discípulos, esa reacción que tuvieron, es muestra que rechazaron las palabras de Jesús. Para ellos era muy duro y comprometedor escucharlas. Por eso pusieron este pretexto. No les gustó, no les gustó.
Pero no, dejémoslo ahí. ¿Cree que nada más son ellos los únicos que tienen esta actitud ante la palabra de Dios? No. Hoy en día podemos decir, es lo mismo. La gente tiene esa misma actitud. No pueden oír la palabra de Dios porque por la razón de que los amonesta y les dice la verdad. Recuerde que la Biblia es como un espejo. La Biblia es como un martillo. También es como un bálsamo. Es como agua fresca. Nos encanta ver a la Biblia como agua fresca que refresca nuestra alma, que da aliento, que sana, que pone en la herida ese bálsamo para que la herida ya no duela y sane rápido. Pero cuando nos confronta como un espejo significa que nos muestra claramente cómo somos. Cuando usted y yo nos miramos en un espejo, ¿qué vemos? El recién levantado. Recién levantados, ¿qué vemos? La realidad de las cosas. Amén. La realidad, excepto que duerman con maquillaje las hermanas y los hombres con su cremita, ¿no? Esa es la realidad. Esa es la realidad. A veces aparece uno como si la esposa en la noche hubiera jugado uno con el pelo. Pero no. O la inversa, que la esposa en la noche le dio una trapeada. El espejo nos muestra tal y como somos. Yo me miro las pecas y digo, pero ¿por qué tengo pecas? Mi familia es de familia pecosa, tengo una hermana pecosa. Mis tíos de parte de mi papá, de los González, eran gente buena y pecosa. Por eso, pues, que salgan 2 o 3 pecas por ahí no hay problema. Pero como que antes no las miraba uno y el espejo bien te dice La verdad. la verdad, las arrugas, las canas. Esa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta y nos muestra tal y como somos. Amén. Amén. También es un martillo que nos da duro. Es el chipote chillón que el Chapulín usaba, ¿no? Para llamar nuestra atención. Entonces, esta gente se vio descubierta. Jesús los descubrió. Jesús les dio a entender, les reveló cuál era la intención de su corazón. Y así es como estos hombres y estas mujeres reaccionaron. Por lo tanto, podemos también señalar que muchos que dicen ser cristianos tienen esa reacción también. Solo lo que les conviene quieren oír. Hoy en día estamos en una crisis espiritualmente hablando. Bueno, en muchas áreas estamos en crisis, pero una crisis grande es que hoy la gente no quiere ser confrontados con la palabra de Dios. Hoy en día la gente no quiere que la palabra de Dios sea ese martillo, ese espejo que revele, que los amoneste, que les dé duro donde debe ser el golpe necesario. ¿Y qué sucede? Por eso muchas iglesias no crecen, por la razón de que el mensaje es duro para muchas gentes. Pero es común que muchas iglesias crezcan, no en todos los casos, cuando hay un mensaje agradable para la gente. Cuando esas palabras no exhortan, cuando esas palabras no llaman la atención. Pero bueno, a todo ello, el mensaje, a todos ellos, ahí está mal escrito, el mensaje de la palabra de Dios les parecía difícil, a otros les parece complicado. Y eso, hermanos, que no conocen los misterios que aún la palabra de Dios tiene. Tenemos un libro sagrado, un libro divino, por así decirlo. Aliento de Dios estampado en este libro que conocemos como Biblia. Son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y hay muchas historias en el Antiguo Testamento, mayormente, que no entendemos.
Y hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que tampoco entendemos. Hay muchos misterios no revelados. Aunque Dios dice que las cosas reveladas son para nuestro entendimiento, para nuestra amonestación y para nosotros podérselas transmitir a nuestros hijos. Por esa manera, esa es la situación de hoy en día. Mucha gente se le hace complicado el mensaje de la palabra de Dios. Pero mire, Jesús, en cierta manera, conocía su intención, su corazón. Dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Él se dio cuenta de la credibilidad o la incredulidad que la gente tiene. Él sabe lo que usted y yo tenemos en el corazón. Él sabe lo que pensamos. Puede imaginarse miles de personas y él pudo a una distancia escuchar su murmuración, no solamente por sus palabras, sino también una murmuración ¿de dónde? Del corazón. Ese corazón traicionero, ese corazón que de manda la vida, ese corazón que a veces no está firme, no está seguro, no está limpio, no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, podemos señalar lo siguiente. La palabra de Dios tiene muchos misterios. Pues que, dice Jesús, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero Jesús? En el cielo. Pero eso de subir. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Cuando Jesús le dice, de cierto os digo, Juan 3:3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No es un misterio eso? Nicodemo, que era un estudioso, era un maestro de Israel, ¿sabe cómo él entendió? ¿Sabe cómo él que contestó? Dice, ¿qué? ¿Cómo puede hacer eso? Se necesita otra vez meterse al vientre de la madre para volver a nacer. Mire la interpretación lógica que él puso. Y no era cualquier persona, era una persona estudiosa, una persona con sabiduría. Pero ahí no entendió, porque hay misterios en la palabra de Dios. Pues si vieres al Hijo del Hombre. Ahora, Jesús después le explica que el nacimiento, el nuevo nacimiento, no es cuestión de volver a entrar al vientre de la madre y después volver a nacer, sino es algo espiritual. Un nacimiento del agua y del Espíritu, de la palabra, de la regeneración que hace el Espíritu Santo y también cuando se aplica el bautismo en agua. Por lo tanto, podemos decir que hay muchas cosas misteriosas aún en las Escrituras, cosas que no podemos entender y para muchas personas es un problema y excusa para no aceptar su mensaje. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento? Amén. Por ejemplo, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como mujer, quedaron embarazadas y tuvieron hijos. Y estos hijos fueron personajes de renombre y hasta gigantes salieron. Pues ahí está. Y ahí hay una discusión. ¿Quiénes son esos hijos de Dios y esos hijos de los hombres? Muchos interpretan que esos hijos de Dios son los ángeles que vinieron, se metieron con las hijas de los hombres, o sea, con la humanidad, y por eso hubo ese problema o esa engendración de hijos gigantes y todo eso. Entonces, ahí está un misterio, aunque no es tanto el misterio, porque para muchos estudiosos, y mi posición también lo es, esos hijos de los hombres eran descendientes de Set, y los hijos de Dios eran descendientes de Set, y las hijas de los hombres descendientes de Caín. Entonces no hay mucho, pero mucha gente se complica, está en esa. ¿O qué le parece la historia de Jefté? ¿Se acuerdan de Jefté? Jefté, Dios lo escoge para librar a su pueblo de los enemigos. Y él neciamente hace un pacto.
hace un voto, mejor dicho, tanto no, hizo un voto, que si Dios le daba la victoria, quien saliera de su casa a recibirlo, después de su victoria, lo daría en sacrificio a Jehová. ¿Se acuerdan de esa historia? Y sí, Dios le dio la victoria. Pero ¿quién cree que salió cantando y danzando? Su hija, su única hija. Y dice la escritura que le dijo, ay, mi hija, tú, parafraseando, mi alegría ahora se convirtió en tristeza porque yo hice voto a Jehová. Y ella dijo, papá, si lo hiciste tienes que cumplirlo, nomás déjame por 3 meses ir con mis amigas por los montes a llorar mi virginidad. Y la dejó, y cuando cumplió su tiempo, dice que él hizo como había prometido. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Muchos dicen, ay, no, es que no se casó, quedó en soltería perpetua. Pero otros dicen, no. La sacrificó, la mató, la degolló para Jehová. Es otro misterio. Les dejo el último. Y eso nomás son 2 y 3, que uno pues va a buscar la respuesta de una manera u otra. Muere el profeta Samuel. Saúl andaba desesperado. Samuel le había dicho, ¿sabes qué? Dios te ha desechado. Ya no más, ya se escogió a un hombre conforme a su corazón. Ya no te quiere más Jehová. Entonces, un día antes de la batalla final, dice que él desesperado se disfraza y consulta una adivina, lo cual él había sacado de Israel a los adivinos. Y va con la adivina vestido de cualquier persona menos de realeza. Y le dice, ¿a quién quieres que te haga venir? A Samuel. Y cuando esa mujer ve que era Saúl, dijo, oh, tú eres Saúl, vas a matarme. Y dice, no te preocupes, no te voy a hacer nada. Y cuando vio, según la historia, que venía un anciano, esa mujer se asustó, se llenó de temor. Y viene este personaje y le dice, ¿por qué me has inquietado donde estoy? Como diciendo, yo acá estoy bien a gusto y tú me haces volver. ¿Qué quieres? No, pues quiero saber qué tiene Jehová palabra para mí. Ya se te dijo. Mañana, por cierto, vas a morir, tú y tus hijos. Ya, pero ahora, Dios prohíbe la adivinación. Dios prohíbe el consultar los muertos. ¿Cómo es que Samuel vino? ¿Era Samuel o era un demonio haciéndose pasar por Samuel? Ahí dejamos el misterio. Algunos creen que no, otros creen que sí. Pero si dice que sí, contradice a lo que Dios ordena. O sea, Dios mismo se está contradiciendo. Pero también dice, pero Dios es soberano. Él puede hacer leyes y las puede romper cuando Él quiera. Y ahí está la discusión, misterios. No, y si les digo otros misterios de lingüística, de la Biblia, cómo fue escrita, si escribieron, Juan fue el escritor correcto, fue alguien más que usó el nombre de Juan. Ya ven que decimos que Pablo tiene 3 epístolas que escribió. Algunos dicen que no, que nomás escribió como la mitad, y las otras, alguien más que usó su nombre, las escribió. No, y hay tantas cosas en las escrituras. Y los misterios de Dios. Por eso las cosas reveladas son para vosotros y vuestros hijos. Deuteronomio 29:29. Pero las secretas, las misteriosas, ¿son para quién? ¿Son solamente de quién? De Dios. Jesús por eso les dice, tú si les dijeras, si les explicara más cómo es el cielo, les explicara cómo es eso que yo me encarné, sin tener un hombre que embarazar a María, sino con el poder del Espíritu Santo y tantas otras cosas. Por eso Jesús, y Él conocía los corazones, Él sabía lo que había en ellos. Por lo tanto, es importante entender que hay una importancia grande de escuchar la palabra de Dios, porque en ella encontramos manantiales de aguas frescas para saciar nuestra sed espiritual. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos han encontrado en la Biblia estas aguas frescas para que han traído refrigerio, han refrescado su alma, su espíritu, aún su cuerpo en momentos difíciles?
Amén. Son un aliento. Mi esposa leía este salmo. Esas alas, aunque son simbolismos, son metáforas porque Dios no tiene alas. En sí, el Padre es espíritu. Dios es espíritu. Dios Padre no tiene forma física. Otro misterio. Pero la Biblia habla como si tuviera ojos, como que tuviera manos, espalda, brazos fuertes. Y también ahora dice que tiene alas. Ninguna de estas figuras humanas o de animales es Dios. Pero lo que quiere decir es la actuación de Dios. O sea, no es que Dios es así, sino es la forma que Él actúa a favor de nosotros. O sea, Él no tiene alas, pero actúa como la gallina agarra los polluelos y los calienta, los cuida, o como cuando la águila emprende su vuelo. O sea, es lo que hace la gallina. ¿Qué hace la gallina con los pollitos? Los cobija por sus alas. Del clima. Ajá. De la misma manera Dios nos protege. Dios nos da sombra. Dios es nuestro ayudador. Amén, amén. Y encontramos en la palabra de Dios esas bendiciones, esas maravillas. En la Biblia encuentra usted de todo. Encuentra todo. Ahora, si usted dice, pastor, pero yo no he encontrado porque no está leyéndola, o no está poniendo atención, no está meditando en ella. Porque mire, porque en ellas encontramos también, aparte, encontramos consuelos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Encontramos alegría, felicidad, gozo y sobre todo paz. Amén, amén. Nos dan la luz y guianza para caminar haciendo la voluntad de Dios. Amén. Son duras. Recuerde que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Por un lado te bendice, pero por el otro lado te enjuicia, te aplica la justicia. O sea, vamos a decir que la espada de Dios, por un lado es gracia y por el otro lado es ley. Por un lado es misericordia y por el otro lado es justicia que castiga, que demanda. Es como cuando dice el Señor Jesucristo. Ay, dice, bienaventurado aquel que cayere sobre él, sobre Cristo. Pero hay de aquel, pobre de aquel que Jesús cayere sobre él. ¿Se ven la diferencia? Una cosa es yo caerme y caer sobre Jesucristo. Será quebrantado. No morirá, será quebrantado, o sea. Pero si Él cae sobre mí, seré desmenuzado. Así es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios viene con gracia, con misericordia, me va a quebrantar, me va a llamar la atención, pero me va a renovar, me va a justificar, me va a levantar. Pero si viene con juicio, horrenda cosa, dice el escritor de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y todo lo que está escrito se va a cumplir al pie de la letra. Todo esto que vemos en nuestro tiempo, este problema del clima o del ambiente, de todo lo que está viendo climático, todo mire, aquí nosotros ahorita estamos todavía en otoño, pero pues 80 casi llegó ayer y antier. Hablo con un primo mío de Norte Carolina, la máxima 36. Y dice, está calentito. 36 la máxima. Y luego cuando viene la nieve, a veces hay estados que ahorita que no es invierno, ya están nevando y ya están bajo cero. Hay un desorden en el clima. Esas señales en los cielos. Todo eso es cumplimiento de lo que está escrito. Que el fin está más cerca de lo que a veces pensamos. Por lo tanto, la Biblia, por ellas nos dan la luz y guianza, bueno, ya lo miramos, para caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero mire, no solamente para ahí, sino que en segundo lugar, el segundo paso, recuerda, el primer paso es escuchar con obediencia la palabra de Dios. Estos hombres no lo escucharon. Segundo paso, no desechar la palabra de Dios, porque muchos no la escuchan, pero la desechan. Peor está. ¿Quién es el estado peor? El que escucha y no obedece, en cierta manera está en un mal estado. Pero peor está el que la escucha y la rechaza, la desecha,
la critica o hace otras cosas violando o haciendo sacrilegio de la palabra de Dios. Porque mire, no debemos desechar la palabra de Dios porque son espíritu y vida. Vean lo que dice el versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros estamos compuestos de tres áreas. Somos tripartitos. ¿Sí conoce la palabra? Tripartitos. Sí, tres. O sea, alma, cuerpo y espíritu. Pero hay algunos que dicen que nomás somos dos. Otro misterio en la Biblia que muchos discuten. Ese es otro tema de discusión en las escrituras. Si somos tres o somos dos. Realmente nuestra posición es que somos tres: cuerpo, alma y espíritu. Los balistas, o sea que nomás creen en dos, dicen que somos nomás cuerpo y alma, porque el alma y el espíritu para ellos es lo mismo. Pero encontramos en la escritura que habla de tres, como cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, dice: y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sean ¿qué? Santificados. Y ahí hay otras cosas, pero bueno, vamos a meter en ello. El espíritu al que está hablando aquí es nuestro interior, pero es donde trabaja el Espíritu Santo mayormente. Es donde el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu. El espíritu es el que da vida. Al morir la persona, se dice en la Biblia, ya expiró, o sea, ya se le salió el espíritu. Ahora, ¿quién es el que da vida? El espíritu humano que Dios ha dado. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, cuando Dios sopló, ¿qué sopló? Aliento de vida. O sea, sopló su espíritu. Entonces, había el barro, una figura de barro. Eso representa la carne. Entonces, cuando Dios sopla el aliento de vida en el cuerpo, inanimado, no movible, cuando sopla, al entrar ese espíritu que Dios da de vida, el hombre se hizo un alma viviente. Entonces, cuerpo más el espíritu, igual a ¿qué? Alma viviente. Entonces, el alma es el resultado del espíritu que Dios da en el ser humano. Por eso muchos lo asocian como que es la misma cosa. Pero allí viene siendo tres. Porque era el cuerpo, sopla aliento de vida y se genera ¿qué? El alma. Dios otorga una alma ahí. Y ese es el alma que va a depender dónde va a estar en la eternidad, con Dios o en la eternidad sin Dios. Pero el espíritu que tenemos nosotros, no el Espíritu Santo, es el que nos da vida. Por ese espíritu nos movemos. Ya el alma tiene su función más como las emociones, la voluntad, los pensamientos. Pero el espíritu es como quien dice, muchos dicen, no, es que el espíritu, ¿sabe dónde muchos creen que dónde está el espíritu? Que en la sangre. Algunos dicen que en el corazón, otros dicen que está en el estómago. O sea, hay tanta gente que se pone a estudiar esto y salen con cada cosa que usted se queda, ¿qué? Pero así, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? Porque si usted se abre, no va a ser como la ciencia ficción que sale el Gasparín de usted, ¿verdad? Así como una figurita suya toda transparente que nomás se mira así como el fantasmita. Si se corta, le va a salir sangre. Entonces dice, no, el espíritu, la sangre es el espíritu. Ese es el cuerpo. Ahora, son otros misterios, porque dentro de nosotros, aparte de este cuerpazo hermoso y bonito que tenemos, ¿usted tiene? Amén, amén. Dentro de nosotros hay algo que se llama espíritu. Y este espíritu es el que nos da vida, es el que está monitoreando para que la carne no tome control sobre el alma,
sino que Él tiene que tener control sobre el alma, porque si la carne controla nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad van a ser pervertidas, negativas. Pero si el Espíritu que está dentro de nosotros, no el Espíritu Santo, el Espíritu humano que Dios nos da, toma control de los pensamientos, de la alma, de la voluntad, nuestras acciones, nuestro comportamiento va a ser bueno. ¿Me explico? Amén. Entonces el Espíritu que Dios nos ha dado es el que nos usa nuestra conciencia, también el Espíritu Santo. A veces usted está y de repente siente que no está bien lo que estás haciendo, fulano o sutana. ¿Se ha oído esa voz entera? No es el diablito aquí, un monito suyo aquí de angelito, otro monito suyo acá de diablito. Sí, los monitos, ¿verdad? Que está aquí, en el derecho está el angelito ahí con su ariolita, sus alitas. Y o sea, es usted con el angelito y el diablito. Y el diablito le dice, pórtate mal, camina y te ve. Y su angelito le dice, no, cuidado, mira, allá te están viendo, vas a traer consecuencias. Bueno, esa es una forma de explicar cómo trabaja la conciencia. Pero ¿quién cree que opera en la conciencia, aparte del Espíritu Santo? Nuestro Espíritu es el que está ahí, dictándonos. O sea, nuestro Espíritu es bueno. Él no se ha pervertido. Ha sido esclavizado por el pecado, pero no está pervertido. Quien se pervierte es el alma. Porque el alma es la que va a pasar en la eternidad con Dios. O cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios, es un misterio, pero el alma se va con Dios o se va al infierno, que es la antesala del lago de fuego para el juicio final. Por lo tanto, ese espíritu que tenemos siempre quiere buscar de Dios. Siempre están llorando, pero algunos lo tienen bien encadenado, porque la carne ha tomado control de sus emociones, sentimientos, voluntad, pensamientos, y el espíritu humano, el que quiere buscar de Dios, está ahí. ¿Quién cree que es el que quiere venir a la iglesia, que usted alabe al Señor? Su espíritu humano. Pero la carne es la que le dice, no, quédate, estás muy cansado, trabajaste mucho. ¿Guardas las chivas? Oh, no. Está en el homenaje. Anda mal de información, ¿no? Entonces, se da cuenta. Entonces la carne es la que no le gusta buscar de Dios. La que no quiere venir a la iglesia. La que dice, 5 minutos más. Pero el Espíritu siempre está dispuesto, apresto para buscar de Dios. Por eso, volviendo al tema, el Espíritu es el que da vida. La carne, para nada aprovecha. Es el único, es el instrumento, es lo que Él es el instrumento nada más del alma y de nuestro espíritu. Es el vehículo correcto. Y es el que se está deteriorando día tras día. Se deteriora. Pero dice Pablo, pero nuestro espíritu, nuestro hombre interior, se va rejuveneciendo día tras día. Amén. No importa el cascarón como se vea. Lo importante es que nuestro espíritu esté joven, motivado, animado, buscando de Dios, para que le pueda decir, alma mía, alaba a Jehová. Amén. Alma mía, te sujetes. Alma mía, no andes pensando cosas que no debes de pensar. Alma mía, no estés desanimada, no tengas temor. Y tu voluntad, alma mía, compórtate y hay buenas decisiones. Ese es el espíritu humano, que está ahí, monitoreando, tratando de que busquemos de Dios. Amén. Y Jesús dice que las palabras que Él habla son ¿qué? Espíritu y son vida. Ya cuando habla espíritu, aunque está en minúscula, también es una referencia ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ya cambia un poquito el enfoque, la intención de Jesús. Son espíritu y son vida. ¿Por qué? Son espíritu, esto quiere decir que sus palabras deben entenderse espiritualmente y no carnalmente. Segundo, son vida, significa que dan vida espiritual, deseos de vivir,
nueva vida y cambian la manera de vivir, de pensar y de actuar. Ahí está el alma. El alma vive, piensa y actúa. Pero el espíritu de vida que Dios nos ha dado trata ahí que ese vivir, ese pensar y ese actuar sea agradable delante de Dios. Y ¿qué pasó allá? Ya quieren que termine. ¿A dónde fue? ¿Hasta dónde se fue? Ahí está. Ok. Son un fluir de Dios. Esto quiere decir que Dios habla y obra a través de su palabra. De su palabra. Ya han escuchado una iglesia orando, ¿verdad? Señor, háblanos. Y están los monitos ahí todos elevando sus manos y su cara así. A ver, haga eso conmigo así, para arriba, así están orando. Háblanos. Y se oye una voz del cielo. Ahí tienen la Biblia, léanla. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Queremos audiblemente, así como a Moisés, como a Jesús, como a Pablo, como a Pedro, como a Juan. Que se nos aparezca Jesús en su gloria, con sus pies fruñidos de oro y de imagen, ¿no? Tenemos la Biblia. ¿Quieren que Dios les hable? ¿Queremos que Dios nos hable? Leamos la Biblia. No espera escuchar audiblemente la voz de Dios. Ya Dios nos habló y está en su palabra lo que Él quiere que sepamos y hagamos. Amén. De lo contrario, yo no espero. Yo nunca le pido a Dios, háblame. Sí, quizás unas cuantas mil veces nada más, pero no tanto así para exagerar. Pero yo sé que Dios ya me habla a través de su palabra. Continuamos. La incredulidad anula toda esperanza. Dice el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús ya sabía desde el principio. ¿Cómo lo sabía? ¿Porque tenía el poder del Espíritu Santo? No. Porque era Dios. Amén. Acuérdese de eso. Jesús, cuando demostró su divinidad, todos los milagros que Él hizo, casi todos fue por el poder del Espíritu Santo obrando en Él. Pero cuando Él actuó como Dios, dos cosas: perdonando pecados, y cuando Él conocía lo que la gente pensaba en sus corazones. Una persona llena del Espíritu Santo no puede leer sus pensamientos ni su corazón, excepto que el Espíritu Santo le muestre lo que la persona esté pensando, pero eso no es muy común. Solo Dios conoce los pensamientos y mayormente las intenciones del corazón. Jesús conocía desde el principio. Otro misterio. ¿Por qué si ya sabía que Judas lo iba a traicionar, por qué lo escogió? ¿Quién escogió a Judas? Jesús. ¿Él ya sabía que lo iba a traicionar? Sí. Vámonos más adelante y así los dejo un poquito patinando. Si Dios ya sabía que el diablo iba a hacer lo que iba a hacer, ¿para qué lo creó? Ahí nomás los dejo patinando. Otro misterio de las Escrituras. O la pregunta de millón de los niños: ¿quién hizo a Dios? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Quién hizo a Dios? Y la respuesta dice: nadie, porque Dios nunca fue hecho. Dios es eterno, significa que Dios ha existido desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Hay una eternidad antes de la vida y otra eternidad después de la vida. O sea, son misterios de las Escrituras. Dios nunca fue creado. Entonces, ¿cuánto? Eso, bueno, ahí ya los transporté a los misterios que la vida nos presenta. Cosas que no entendemos. Dicen muchos, pero cuando llegue al cielo voy a llevar mi lista de todo lo que va a faltar al Señor. Pero ya dije una vez,
Si llegamos, si logramos llegar al cielo, espero que sí. Amén, amén. Espero que sí lleguemos al cielo. Amén. 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 Y si llegamos al cielo, se da cuenta que ni nos vamos a acordar de esa lista. Pues nada, ¿por qué? Ya estamos en el gozo eterno. Ya no nos interesa lo demás. En fin, por eso Jesús conocía. Seguimos aquí. Entonces, otro misterio. Él sabía desde el principio quién iba a creer en él y quién no iba a creer. Sabía que Dios sabe quién se van a convertir y quién no se va a convertir. Ahora él no determina eso, como algunos creen, la predestinación. Realmente los calvinistas, bautistas, algunos creen que Dios ya escogió a unos para salvación y a otros para condenación. Y no, Dios da el libre albedrío para que la gente decida. Ahora, Él sí sabe quién va a aceptar y quién no va a aceptar, pero Él no interviene en que decir, ok, ¿sabes qué? A ustedes me gustaron para que sean salvos, véngase para acá. Tú no me gustas, vete para allá. No, eso no sería justicia divina. Dios es justo. Dios a todos les da la oportunidad de salvación y el hombre decide, aunque Dios sabe cuál es la decisión que va a tomar, pero él no, en cierta manera no. Son casos particulares que Dios sí interviene, como Pablo. Ahí sí Dios intervino, ahí Dios le dijo, ¿te conviertes o te va a ir mal? ¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Es diferente, pero en sí, Dios le da la libertad al ser humano. Por eso, mire, ¿qué sucedió? Se pierde toda la incredulidad, toda esperanza de poder entender las maravillas de Dios y su palabra. Eso es lo que hace la incredulidad. La incredulidad anula, estorba para que usted y yo conozcamos las maravillas de la palabra de Dios. ¿Cuántos han leído el Salmo 119? Amén. Amén. ¿Se da cuenta que el escritor, que no fue David, quienes piensan que David escribió todos los salmos, pero no es así? Creen que fueron los hijos de Asaf, un grupo de alabanza que David tenía. En fin, quién haya sido no importa. Lo importante es que ese Salmo 119, con 176 versículos que contiene, 22 estrofas de 8 versículos, ese Salmo habla sobre las maravillas de la palabra de Dios. Casi en todos, cada versículo hace una alusión a la palabra de Dios como palabra de Dios, mandamientos, juicios, estatutos, decretos, ley. Y se da cuenta usted que ese salmista que escribió estaba enamorado de la palabra de Dios. Dice, para mí es mi delicia, es mejor que millares de oro. Cuando nosotros llegamos a ese nivel de tener a la palabra de Dios como esa maravilla, entonces vamos a ver esas maravillas que Dios tiene para usted y para mí. Por eso, usted y yo perdemos cuando no leemos la Biblia. Por lo tanto, toda esperanza de experimentar las bendiciones que en ella hay, y más, una relación correcta con Dios. Y nos dice el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, si no le fuere dado del Padre. O sea, que significa la oportunidad que Dios le da a usted. ¿Sabía que al amanecer vivos cada día es una oportunidad para seguir buscando de Dios? Amén. Porque un muerto ya no tiene la oportunidad. Por eso cada día que usted se levante, mi hermano, es la oportunidad que Dios le está dando de buscarlo, de acercarse a Él. Tristemente, estos discípulos, ¿cuántos eran? 5,000 hombres, más cuántas mujeres, ¿cuántos dijimos aproximadamente? Póngale unas 3,000, o eran más. Por si son 4 o 8 niños cada familia. Imagínense, 8, multiplique, póngale 5,000 y a esos 5,000 agréguele 5 por 5, ¿cuántos son? 25,000 personas aproximadamente. De todos esos miles de personas, todos, excepto 12, se quedaron.
vamos a ver la próxima semana. Imagínense, de esos miles, solamente 2. Por eso no vea común, porque cómo están nuestras iglesias. Las iglesias casi no se llenan, son pocas las que se llenan. Oh, pero los estadios se llenan. Así, millares de gente. ¿Y ve cómo gritan? Una euforia. ¡Ay! Y en la iglesia ni siquiera quieren aplaudir. En la iglesia ni siquiera quieren decir amén, gloria a Dios. Así como gritan en la casa, gritaban en la iglesia alabando al Señor, que bueno era. Así como le gritan, así cuando están en un concierto. Uy, se mueven y todo. En fin, pero ese es otro asunto. El punto es, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Sí, amén. No solamente escucharla, obedecerla, porque son espíritu y vida. ¿Quieren que su matrimonio mejore? ¿Quieren que su negocio mejore? ¿Quiere que su vida en todas las áreas usted mejorar? Agárrese de la palabra de Dios. Somértase en la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios. Sobre todo, vivamos lo que la palabra de Dios dice. Y es cuando vamos a ver la gloria de Dios. Es cuando vamos a ver el poder transformador que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas. Esta gente no supo aprovechar esta oportunidad. Desgraciadamente, muchos de ellos se perdieron. Muchos de ellos después eran de la multitud que estaba diciendo, crucifíquenme, crucifíquenme. Esa es la ingratitud del ser humano. Que Dios nos ayude a darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Y que su palabra sea bendita para siempre. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y tu verdad de generación en generación en este momento. Permítenos, Señor, ser hombres y mujeres que busquemos de tu palabra, hombres y mujeres que podamos, Señor, ser hombres de palabra tuya, deleitarnos en ella y poder vivir conforme a ella. Por eso en este momento, Señor, no solamente abrimos nuestro corazón, sino también nos disponemos a alabarte un momento, a darte la gloria que solamente tú mereces. El altar está abierto para los que quieran pasar un momento para alabar y glorificar el nombre